Concluiremos la lección de esta semana con los factores que intervienen en la comprensión lectora. Como hemos dicho, la comprensión lectora puede favorecerse mediante el desarrollo de factores básicos que interactúan entre sí. Estos factores pueden intervenir a favor o en contra del aprendizaje. Por ejemplo, un factor que ya hemos platicado, de hecho lo platicamos en una lección pasada, serán los conocimientos previos. Estos conocimientos previos lo que permiten es que nos facilitan lectura, como les decía. Los conocimientos previos es todo lo que sabemos antes de empezar a leer, por ejemplo, cómo se asocian las palabras, cómo nos enseñaron a leer, ¿no? Todo eso, recuerden, ya lo habíamos platicado y son los conocimientos previos. La siguiente parte es la capacidad de análisis. ¿Qué tanto podemos entender o comprender de lo que estamos leyendo? ¿Qué capacidad tenemos para entenderlo? La capacidad de análisis significa identificar y jerarquizar las ideas de un texto, ideas principales, secundarias y terciarias. Les voy a dar un poco de explicación en esto. Las ideas principales son las ideas que generalmente es el hilo sobre el que gira una trama. Esa es una idea principal. Las secundarias es lo que complementa la trama. Por ejemplo, un libro que se trate sobre el robo del siglo. La trama principal es el robo del siglo. Las ideas secundarias, cómo se constituyó, y las ideas terciarias es qué sucedió en torno a eso. ¿Qué sucesos sucedieron después de todo esto? ¿Ok? Bueno, esta capacidad de análisis te exige hacer una lectura profunda, detenida y rigurosa para que puedas entender todo lo que el texto nos quiere dar a conocer, ¿ok? Eso es muy importante, chicos, ténganlo en cuenta, la capacidad de análisis. Otro de los factores es la motivación, y este tiene que ver totalmente con una cuestión emocional. No existe una buena lectura sin motivos para aprender. Esa es una de las básicas para poder hablar de que nos guste o no leer. Ahora que leía sus ejercicios veía que a algunos les gusta leer y a otros no. Y eso ni es bueno ni es malo, simple y sencillamente es una condición del ser humano, porque tiene que ver con nuestros sentidos. Por ejemplo, hay quienes somos visuales, auditivos o comunicativos, de lenguaje, de hablar. Entonces, en eso tiene que ver. Y hay veces, hay gente, por ejemplo, yo, por ejemplo, sí me gusta leer, pero si no es un texto interesante, le pierdo el interés. Y me pasa mucho, por ejemplo, que todo el tiempo estoy adelantando lectura porque siento que ya sé lo que está sucediendo en el libro, ¿ok? Pero cada uno tiene una condición especial. Hay quienes les gusta y a quienes no les gusta leer, y eso no es un problema. La otra parte de los factores es el vocabulario del que hemos estado hablando. El vocabulario al final del día nos va a permitir abrirnos una puerta de oportunidades. Si yo les diera 3 palabras, rimbombantes, por ejemplo, esa es la primera palabra que les voy a pedir que busquen, rimbombante. ¿Qué es rimbombante? ¿Se dan cuenta? Eso nos abre a otro esquema. Entonces, nos abre otras posibilidades cuando utilizamos palabras rimbombantes. Y ya ustedes se darán cuenta qué significa esta palabra, porque ya les estoy dando por lo pronto un poco de su significado. Entonces, cuando hablamos de palabras así, que son un poco más elaboradas, por ejemplo, si yo les digo qué significa mimetizar, tal vez muchos de ustedes no sepan qué significa. Esta es otra de las palabras que necesito que me digan qué significa, para que se den una idea, ¿ok? La siguiente es la concentración. También tiene mucho que ver porque si yo no estoy concentrado, puedo leer 10 veces el libro y no le voy a entender. Porque entonces me está desconcentrando lo que pasa alrededor. Por ejemplo, ahorita que mis mascotas están ladrando, eso desconcentra, por ejemplo. Y si yo me desconcentro con facilidad, eso podría haber hecho que yo perdiera el hilo de lo que estaba hablando. De eso se trata la concentración, y es otro de los factores importantes para la capacidad lectora que deben tomar en cuenta. Y el último es la memoria. Para quienes tienen buena memoria, pues es muy fácil aprender, pero para los que no, por ejemplo, yo tengo memoria de corto plazo, o sea, olvido con facilidad las cosas, entonces me cuesta un poco más de trabajo, pero yo me esfuerzo más para poder tener el mismo nivel. Es
decía, estos factores de los que hemos estado describiendo, que es los conocimientos previos, la capacidad de análisis, la motivación, el vocabulario, la concentración y la memoria, son factores que intervienen totalmente en la comprensión lectora y son los que tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, ya para concluir, les voy a dejar esta frase de Abraham Lincoln para que la tomen en cuenta. Los libros sirven para mostrarle a un hombre que sus pensamientos originales no son tan nuevos después de todo. Me encanta esta frase, la verdad es que me gusta mucho. Y en la clase que viene, quiero que me digan, ¿qué entienden cuando leen esta frase de Abraham Lincoln? Los libros sirven para mostrarle a un hombre que sus pensamientos originales no son tan nuevos después de todo. Bueno, los ejercicios de esta semana, les voy a subir en el Classroom la tarea, pero los ejercicios de esta semana, como les digo, son 4. En el primero vamos a tener que hacer algo muy sencillo. Elijan uno de los 2 libros que les subí, y busquen 5 palabras que no conozcan perfectamente su significado y pónganlo. Traten de describir el significado con sus propias palabras, eso es muy importante, ¿ok? El segundo es elegir un organizador gráfico, de los que hablamos, y hacer un ejemplo con el libro que hayan elegido, ¿ok? El tercer ejercicio va a ser que me hagan inferencias, un ejemplo de inferencias, por ejemplo, ya sea que sea un ejemplo de inferencias tomando uno de los libros que eligieron o que me pongan un ejemplo de inferencias como los que estuvimos viendo en clase. Y el cuarto, tomando en cuenta los factores que intervienen en la comprensión lectora, es que me digan si estos intervinieron en la percepción que ustedes tuvieron del texto. Explíquenme por qué, ¿ok? Cualquier duda, por favor, les pido que me escriben, que me manden un mensaje, que me digan, por supuesto, necesito que se comuniquen conmigo para saber, ¿ok? Y todas las dudas extras las podemos ver en clase, en la próxima clase. Que estén muy bien, chicos, y por favor, hagan sus ejercicios.